¿Qué harías si tu apellido fuera sinónimo de terror? ¿Y si tu padre fuera recordado como el mayor asesino de tu país? Esta es la historia de los hijos de Pablo Escobar, marcados por la sangre, perseguidos por el pasado y obligados a elegir entre el odio o el perdón. Un nombre puede abrir puertas. Puede darte acceso, fama, respeto, pero también puede condenarte. Puede cerrar caminos. Puede marcarte para siempre. Y si ese nombre es Escobar, no hay lugar en el mundo donde puedas esconderte. Pablo Escobar no solo fue el narcotraficante más temido del planeta, fue también un padre, un esposo y, en su mente, un protector de su familia. Pero el día que cayó muerto sobre un tejado de Medellín, no solo terminó su vida, empezó el verdadero infierno para los que llevaban su apellido. Su hijo, Juan Pablo Escobar, tenía 16 años cuando ocurrió todo. Era un adolescente. No era un criminal. No era un sicario. No había disparado una sola bala, pero para el mundo era el hijo del diablo. Esa misma noche, su familia entera se vio obligada a huir. Su madre, María Victoria Henao, su hermana pequeña, Manuela, y él, ya no podían quedarse en Colombia, ni en Medellín, ni siquiera en Sudamérica. El Estado no los protegía. El cartel de Cali quería matarlos. Los enemigos de Escobar aún tenían hambre de venganza. Su apellido no era un legado, era una sentencia. Durante meses vivieron ocultos. Cambiaron de casa constantemente. Dormían con las maletas listas. Vivían con miedo. Pidieron asilo político en varios países. Ecuador, Perú, Alemania, Brasil, Sudáfrica. Todos los rechazaron. Nadie quería tener cerca a los herederos del hombre que había declarado la guerra a medio planeta. Finalmente Argentina aceptó. Y ahí comenzó una nueva vida, bajo identidades falsas, bajo vigilancia, con un secreto imposible de enterrar. Juan Pablo se convirtió en Sebastián Marroquín, un nombre nuevo, un intento de olvidar. Pero olvidar a Escobar no es posible. Durante años vivieron en silencio, sin entrevistas, sin apariciones públicas, sin fotos. Sebastián estudió arquitectura, trabajó en diseño, se casó, tuvo un hijo y por un momento pensó que había escapado del pasado. Pero un apellido tan cargado de muerte siempre vuelve. En el año 2019 hizo algo impensable. Decidió hablar. Contó su historia, sin justificar a su padre, sin defender sus crímenes, pero también sin esconder su dolor. Porque la historia de Pablo Escobar no solo fue fuego, también fue sombra. Y en esa sombra creció su hijo. Sebastián escribió un libro, Mi padre Pablo Escobar, una confesión valiente, un intento por sanar, un grito desesperado por decir, no soy como él. También grabó un documental, Los pecados de mi padre. En él se muestra el proceso más difícil de su vida, pedir perdón. Viajó de nuevo a Colombia. Se reunió con los hijos de las víctimas de su padre, con los hijos de Galán, de Lara Bonilla, de Rodrigo Lara, de policías asesinados, de jueces eliminados. Les dijo lo impensable: perdónenme, no por lo que hice, sino por lo que heredé. Y muchos lo escucharon. Sebastián no justifica a su padre, tampoco lo glorifica, pero tampoco lo niega. Dice que Pablo Escobar fue un monstruo, pero también dice que fue un hombre que amó a su familia con una intensidad obsesiva, que se desvivía por protegerlos, que su muerte para él fue una liberación, porque vivir junto a él también era una prisión. ¿Y su hermana? Manuela Escobar tenía solo 9 años cuando su padre murió. Desde entonces desapareció del ojo público. Se sabe muy poco de ella. Vivió muchos años en Argentina. No ha dado entrevistas. No ha escrito libros. No ha hecho documentales. Algunos dicen que vive recluida,
otros que cambió de nombre otra vez, otros que sufre profundas secuelas psicológicas. Y no es para menos. Manuela no conoció otra cosa que el miedo. Niñez bajo explosiones, mudanzas, amenazas, la pérdida del padre, el rechazo de toda una nación. Muchos aseguran que nunca se recuperó del todo. ¿Y su madre? María Victoria Henao, la esposa de Escobar, fue también perseguida, acusada, investigada. Algunos la llaman la mujer más peligrosa del narco. Otros creen que solo fue una víctima, una esposa sometida por el miedo. Pero lo cierto es que durante años administró buena parte de las propiedades y movimientos logísticos del cartel. No fue indiferente, y eso la llevó a enfrentar la justicia. Fue arrestada en Argentina junto a su hijo por presunto lavado de dinero. Aunque fue liberada, el apellido Escobar volvió a ser noticia. Hoy, Sebastián Marroquín, Juan Pablo Escobar, da conferencias. Es activista por la paz. Viaja por el mundo hablando sobre reconciliación, legado, perdón. Dice que la mayor condena de su vida no fue perder a su padre, fue cargar con él. Dice que cada vez que aterriza en un país, debe responder preguntas extras en migración. Que cada vez que alguien oye su apellido real, siente tensión, desconfianza, curiosidad morbosa. Dice que no quiere que su hijo crezca con ese peso, que quiere que el apellido Escobar se apague. Pero sabe que eso no será fácil, porque Pablo Escobar no es solo un nombre, es un símbolo, una figura repetida en películas, camisetas, series, canciones, un producto cultural. Y mientras su mito crece, su hijo lucha por algo más simple: poder vivir, poder ser, poder dejar de ser el hijo de... La pregunta final es brutal. ¿Puede alguien escapar del pecado de su apellido? ¿Puede construirse un nuevo destino cuando naciste marcado por la muerte? Sebastián lo intenta todos los días. No ha cometido crímenes, no ha mentido, no ha callado. Y sobre todo, no ha dejado de pedir perdón. Y eso, en un mundo donde todos heredan poder, pero pocos heredan culpa, lo convierte en un hombre que vale la pena escuchar. ¿Tú qué opinas? ¿Se puede escapar del legado de un padre como Escobar? ¿O el apellido siempre te persigue? Déjame tu reflexión en los comentarios y no olvides suscribirte. En el próximo episodio hablaremos del otro gran mito del narco: Pablo Escobar en la cultura pop, películas, series, libros y mentiras. ¿Lo estamos recordando como un criminal o como un ídolo? Haz clic. A veces la ficción es más peligrosa que la verdad.